¿Qué tal, mis queridos animalitos de la creación? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno, chicos, el día de hoy trayéndoles un nuevo video. Ya sé que los he tenido muy abandonados, ya sé que pues bueno, en cierto punto pues no he estado al presente, chicos, de lo que es el canal. Pues bueno, he tenido muchas actividades, chicos. Bueno, aquellos que sepan, aquellos que me conozcan, recuerden que anteriormente vivía en Guanajuato y pues bueno, ahora estoy radicando en San Cristóbal de las Casas. Entonces tuve un cambio en esta parte, entonces mucho movimiento. Por ejemplo, ahorita ando en Cholula, Puebla. Pero bueno, chicos, aquí para traerles un nuevo video, para empezar nuevamente. Nos hemos reactivado nuevamente en esto que es War Roblox y esperemos poder seguir así. Una de las cosas que he estado viendo y que creo que a muchos les fascina, no sé si sea así, no sé si sea correcto, pero que el lag ya disminuyó en gran cantidad. Ya disminuyó en gran cantidad lo que es el lag. No sé si es porque optimizaron bien el juego o en este caso porque se salieron muchos jugadores. Pero bueno, vamos a unas partidas, chicos, a esto que es todos contra todos. Es un modo que casi no juego, pero que en esta ocasión, porque volvemos a activarnos en War Roblox. Quisiera traer este modo para que cada uno de ustedes vean cómo se juega en este modo y pues bueno, aprovechar la mayor cantidad de kills, que creo que es lo que importa aquí, es obtener la mayor cantidad de kills. Pero bueno, chicos, vamos a empezar con este amiguito que es nuestro amiguito Orochi, un robot muy bueno en cierta forma, que ahorita es muy latoso, que muchos están utilizando el Quantum Sensor para poder así verlo y poder eliminarlo, porque aparte de que ya sacaron un nuevo piloto para este chiquitín que es muy castroso, se lo digo así, muy castroso, y ahorita todo el mundo bueno, en su mayoría lo tiene, entonces lo utiliza con lo que son las Hell, estas armas, chicos, que la están rompiendo con todo desde 600 metros, aparte de que no tienen que apuntarte, o sea, no tienen que fijar al objetivo, simplemente atacan. Es una barbaridad. Pero bueno, chicos, vamos a empezar con este amiguito también, el Fafnir, este nuevo robot. Bueno, en cierta forma nuevo, ya tiene mucho, como 3 meses que salió, y que aún así sigue siendo muy OP, aparte con su nuevo piloto, que aparte evade o tiene como cierta forma el Shell Breaker activo totalmente cuando vuela. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahí lo tiene activo. Entonces aquel que se le active una Aegis, ya sea el escudo de energía o ya sea el Absorber, cualquiera de esos los va a romper. Por ahí ya ven que están los chips que al momento de realizar cierto daño, estos chips se activan y por ende le da un poco de seguridad al robot. Pero con este piloto legendario que tiene ahorita el Fafnir, la está rompiendo en su mayoría. Por ahí, por ejemplo, los Fenrir que utilizan o que se les activa muy rápido este escudo Absorber, con este piloto la rompe sin ningún problema. Pero bueno, chicos, ya vamos por acá, ya llevamos 3 kills, con nuestro amiguito Orochi utilizando las Glory. Espero poderlas cambiar en algún momento, chicos, espero poderlas utilizar en otro robot, pero por el momento ahorita lo tenemos en nuestro amiguito Orochi. La sigue rompiendo en cierta forma de cerca o de lejos, poniéndole también concentración, que es una de las cosas que tengo en el piloto, concentración de efecto o de distancia, que es lo que acorta en sí el disparo para que haga mucho más daño. Por aquí nuestro amigo, tenía esta parte, el Quantum Sensor, para podernos ver, y pues bueno, casi nos eliminaba. Lamentablemente activé antes el avance de reparación, si no, si nos hubiéramos reparado en nuestra totalidad, pero no pudimos, lo utilizamos mal. Traten de evitar ese error, que cuando se les active el lag stand, no activen el de reparación o avance de reparación, porque en sí les va a costar algo. Por ejemplo, aquí yo lo terminé activando y justo al momento, pero no fue suficiente para podernos reparar y que nuestro amiguito del otro lado nos eliminara. Pero bueno, vamos rápidamente con nuestro amiguito Fafnir, que por ende, chicos, ya tengo al piloto legendario, que es este del Fafnir, que rompe el escudo. En cierta forma, si se dan cuenta, ya lo tengo. Entonces rompe el escudo, chicos, y a pesar de que se le active el Absorber, aún así lo seguiré, pues bueno, le seguiré haciendo daño,
y por ende pues bueno, poder eliminarlo. Por acá chicos, de repente tratan de eliminar como que al primer lugar, por ahí me ha topado. Una de las cosas que es bueno de combate o todos contra todos es que por lo regular obtienes mayor cantidad de plata, duras los 10 minutos, claro, una de las desventajas es que duras los 10 minutos, pero que obtienes mayor plata, no subes tanto de copas y que pues bueno, te diviertes en cierta forma y explotas a mayor rasgo lo que son tus habilidades para poder eliminar a los demás robots, porque por lo regular te llegan a veces entre dos que dicen, ese es el primero, es el castroso, el que me viene eliminando, entonces vamos a eliminarlo primero a él para que así nosotros podamos disfrutar del juego. Entonces en cierta forma a veces hay que jugárselo un poquito, hay que utilizar estrategias, saber utilizar al robot, saber utilizar los módulos, saber utilizar las armas en distancia, cómo mover al robot dentro del juego o dentro del campo de batalla, perdón, del juego también en cierta forma, y así aprovecharlo en su máximo esplendor. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta se estaban dando entre dos, yo empezaba a hacerle daño al que posiblemente estaba haciendo mayor daño dentro de lo que era el campo de batalla y lo eliminábamos y ya solo nos quedaba este amiguito que creo que era un Shell, si no mal recuerdo, creo que sí era un Shell. Sí, no lo veo bien, la verdad no lo veo bien, pero era un Shell, por ahí se le activaba el escudo. Aún así, aunque se le activara, yo seguía atacando porque tenemos a este nuevo piloto. No me lo regaló Pixoni como tal, como creador de contenido. La verdad me lo gané en este nuevo evento que hay y fue lo primero que saqué. La verdad fue lo primero que saqué en uy, por aquí ya se me había ido, perdón. Entonces fue lo primero que gané en esta parte. Perdón, déjenme lo acomodo. Ok, ya por ahí. Ok, por aquí chicos, una de las cosas que teníamos era de que nos iba a empezar a atacar este amiguito Pasnir. Por ahí tenía el escudo, ya yo activaba el Fate Suite, que es muy bueno. Por ejemplo, el dron que tengo, lo que hace al momento de salir o de no estar dentro de lo que es, ¿cómo les diré? Al momento de salir del Fate Suite recuperamos cierta cantidad de durabilidad que es muy buena, entonces nos ayuda muchísimo, aparte de que no nos hacen daño durante aproximadamente 4 segundos, entonces es muy bueno, entonces aquellos que quisieran, creo que es el Glider, sí, creo que es el Glider el que tengo, el que al momento de activar Fate Suite y en el momento de salir recuperamos cierta cantidad o cierto porcentaje, creo que es un 20% si no mal recuerdo, un 20% de durabilidad que nos va a funcionar o nos va a ayudar a tener un poquito más de vida dentro del campo, ya sea que estés jugando en modo ofensiva de lisa, dominio, combate por equipos o todos contra todos. Por ejemplo aquí que tratábamos de eliminar a este amigo, por ejemplo utilizaba, ahí tenía un chip que al momento de realizarle cierta cantidad de daño lo que hacía era regenerarse. Por ejemplo, chequen, me regeneré, de hecho tengo dos Glider, entonces tuve la oportunidad de regenerarme un poquito más. Por ahí venía ese Minos que no se iba a acercar del todo, de hecho no se iba a acercar del todo, entonces me iban a tratar de atacar entre dos y aquí es lo importante, el de poderse esconder, poder jugar, poder atacar desde distancia. Por ejemplo, yo tengo las Score, todavía no tengo las ¿qué son las Skadi? Si no mal Sniper, perdón, creo que son las Sniper, que son las que utilizan las de mediana instancia. Las Skadi creo que son para robot que tienen armas pequeñas o que utilizan armas ligeras, que son las ligeras, perdón, no pequeñas, ligeras. Entonces aún no las tengo chicos, sigo utilizando lo que son las Score. Por ahí tengo 2 al MK2 y tengo unas al nivel 11, entonces veré si sigo subiendo las Score. Por ahí si aquellos que tengan Score al MK2 12 me diga, ¿saben qué, profeta? Si siguen funcionando las Score, o si no, ¿sabes qué? Si de plano cámbiate a la Snar. Claro, en cierto momento van a recibir su nerf estas armas, entonces no sé chicos, quiero esperar para ver si las nerfean muy feo como a otras armas. Hay armas que todavía siguen siendo muy buenas y hay armas que sí de plano quedaron muy mal. Entonces
trataré de ver esta parte de seguir utilizando lo que son las Score, o simplemente me cambio a las Sniper antes de que sean nerfeadas. Ya tiene mucho que salió, creo que 3 meses desde que no subo videos, si no mal recuerdo. Si no, por ahí refresquenme en los comentarios, chicos. Me gustaría leerlos, la verdad, me gustaría leerlos en los comentarios, aquellos que me escribían, que me seguían escribiendo en cada uno de mis videos. Los agradezco infinitamente por seguir comentando. También en el Discord, aquellos que se gusten unir al Discord son totalmente bienvenidos. Espero ya estar un poquito más activo en cada uno de mis redes. Bueno, el Discord es el que utilizo por lo regular más, que comento imágenes, que por lo regular platico con ustedes, que hacen preguntas o a veces echamos cotorreo, entonces por ahí los puedo ver. Pero bueno, chicos, sigamos por acá atacando a este Arthur, que por lo visto lo nerfearon muy feo. Por ahí me he topado a muchos que están al 150 y que sí aguantan, pero ya no como antes, ya no se utiliza como antes. Ahorita está el nuevo titán luchador, que por ahí me lo he topado, un compañero de clan lo tiene de hecho, entonces está más o menos este titán no está tan OP, yo no lo veo tan OP. Por ahí mi compañero ya lo tiene al 150, armas también al 150, entonces no lo veo tan OP. No sé ustedes, por ahí coméntenme también en los comentarios, dejen su comentario, perdón, y sin ningún problema los estaré leyendo. Pero no lo veo tan OP, la verdad. Creo que aún siguen siendo muy buenos el Minos con lo que son las Squall. Espero podérselas conseguir, chicos, poderlas utilizar con este titán. Cambiaríamos las Retaliator por las Squall y así armarlo muy bien. Por aquí, chicos, ya casi finalizamos esto y mandábamos a volar a nuestro amiguito Fenrir para que termináramos esta batalla en primer lugar. Vamos a ver nuestros pronósticos, vamos a ver qué tal nos fue. Esperemos nos haya ido muy bien. Vamos a ver por acá, cargando. Veíamos casi 1 millón, casi 3.479 de puntos de honor, que es lo que nos da la plata, para que lo tengan pendiente, chicos. Los puntos de honor es lo que nos da la plata para seguir sumando cantidades y poder subir robots. Así que si quieren ir a este modo, adelante, chicos. Claro, hay veces que se van a topar a pilotos muy buenos o pilotos que tienen robot muy alto, o que sí lo tienen muy arriba su robot. Entonces traten de irse contra un robot que esté más o menos a su nivel y así poderlos atacar sin ningún problema. Pero bueno, aquí ya empezábamos, chicos, a realizar daño. Por ahí veíamos que llegaba un Loki, estos amiguitos. Lo que no estimaba nuestro amiguito Loki es que yo estaba utilizando lo que eran las Glody y está al mismo tamaño de nuestro amiguito y nos terminábamos llevando otra kill. Por aquí empezábamos a atacar. Una de las cosas que traten de no hacer es ¿cómo se llama? Hacerla sucia. A veces será recomendable. Ok, por ejemplo, aquí yo podía haber ido primero por el de la izquierda, pero agradablemente se le acabó primero a nuestro amigo de la derecha su habilidad, entonces iba a tardar en recargar. Entonces al momento de eliminar aquí a nuestro amigo, podíamos ir nuevamente por nuestro otro amigo. Entonces realizábamos un Good Light. Por ahí veíamos al segundo que activaba el Quantum Radar, lo veía. Entonces ni cómo acercarme, ni cómo que me hiciera daño. Entonces lo que iba a hacer atacarle poco a poco para poderlo eliminar. Por aquí, como les decía, todos van a estar utilizando lo que es esta habilidad, lo que es el Quantum Radar, para poder atacar. Entonces a este amiguito, por ahí lamentablemente quedaba expuesto a nuestro amigo Typhon. Entonces nos terminaba eliminando. Ya llevábamos 6 kills, sacábamos a nuestro amigo Fafnir para poder atacar. Dense cuenta, chicos, evade totalmente el escudo de nuestro amiguito Typhon, entonces lo podríamos eliminar. Teníamos el anticontrol, entonces no nos pudo paralizar con su efecto de lockdown, efecto de supresión. Entonces no nos pudo hacer daño o mayor cantidad de daño. Por ahí veíamos a un hub, nos descendíamos para cubrirnos y así no nos realizara tanto daño a nuestro amiguito hub. Hubiera sido bueno que descendiera del lado izquierdo, pero
no lo hicimos así, por aquí íbamos tranquilamente, llevábamos 7 eliminaciones, creo que íbamos un poquito lejos del segundo lugar, entonces aprovechábamos, por ahí a nuestro amigo cambiaba segundo lugar y dejaba este tercero, ascendíamos, era un rabanito el que andaba por ahí, siguen siendo muy buenos, por ahí con las Havok sigue siendo muy bueno nuestro amigo Ravana, me he topado unos al MK2 con armas MK2 y sigue siendo muy bueno, ahorita con el nuevo orbital, en este caso, que hace mucho daño o que realiza daño como un tipo satélite, entonces ayuda muchísimo el Ravana a poder evitar este daño que a veces afecta, de hecho a veces afecta, entonces ayuda muchísimo, por ejemplo aquí yo activaba mi escudo, tenía una Aegis y aparte podía activar mi Absorber al momento de recibir daño. Por aquí íbamos a seguir atacando, chicos, y ya íbamos a seguir realizando daño, descendiendo. Al momento de descender se activa unos puntos de defensa del Fafnir, entonces ayudaba muchísimo. Activaba mi Phase Shield para que no me realizara daño este ataque orbital. Entonces lo que íbamos a realizar en este caso era atacar a nuestro amiguito Orochi, íbamos a elevarnos, por ahí veíamos a este Typhon que nos quería eliminar o quería eliminar también a nuestro amiguito Orochi. Yo me llevaba el Good Light, pero creo que no iba a ser suficiente, chicos, para poder eliminar a nuestro amigo. Nos cubríamos, pero creo por atrás nos terminaban eliminando, no veía muy bien si era un Ravana, creo que un Ravana así con las Taran, entonces nos terminaba eliminando. Sacábamos nuevamente a nuestro amiguito Orochi, este pequeñín que, como les digo, es muy castroso. Como les digo, lo tengo ahorita así, esperemos cambiarlo en alguna forma. También están las Hell, quisiera las Calamity, siguen siendo muy bueno. Creo que una de las armas que no recibe tanto nerf por lo regular son las armas pesadas, que siguen realizando daño. Entonces por lo regular creo que recomendaría las ¿cómo se llama? Las Hell, si llegaran a ser nerfeadas, no sé qué tanto van a llegar a ser o a recibir tanto nerfeo, pero bueno, por el momento lo tenemos con el Glory, sigue aplicando el efecto de lockdown. Ahorita muchos ya no utilizan el anticontrol, entonces ayuda muchísimo para poder suprimir, para poder realizar lockdown. Por ejemplo, aquí nuestro amigo estaba utilizando el Quantum Sensor, entonces nos terminó eliminando lamentablemente. Ya sacábamos a nuestro amiguito Minos. Muchos han de decir, no, Profeta, yo no saco el titán en combate a muerte por equipo, es una ofensiva de balizas. Es bueno sacar a los titanes, ¿por qué? Porque recibes puntos de honor por sacar a tu titán, por reparar un titán, por hacer daño con un titán. Entonces es muy bueno, chicos, es muy bueno sacar a su titán para poder obtener más puntos de honor y claro, obtener más plata. Entonces sí se los recomiendo que realicen el poder sacar a su titán cuando se les cargue, poderlo realizar, claro, sacarlo en un punto estratégico para así poder realizar daño. Por acá dejábamos que se dieran un poquito en su matarile con nuestro amigo. Íbamos a terminarnos llevando el Titan Slider. Por aquí activamos nuestro escudo para que no nos hiciera daño este Minos. Nos terminamos llevando la kill. Por ahí veíamos a un Kit que lo sacaban, activaba su efecto. No me hicieron mucho daño, entonces esperábamos, chicos, esperábamos a que bajara, que era lo que iba a buscar yo en mi parte. Nos íbamos a terminar llevando el Titan Slider y por aquí íbamos a terminar enviando por allí a nuestro amiguito Aojun. Siguen utilizando este robot, lo siguen utilizando muchos, sigue siendo muy bueno con su piloto, el Yan Li, que tiene la habilidad de activar el Quantum Sensor mientras esté en el aire. Entonces sigue siendo muy bueno, en cierta forma sigue siendo muy bueno contra los Orochis. Entonces por ahí he visto algunos y me han querido o tratado de atacar. Si se utiliza correctamente al Orochi lo puedes evitar, pero en cierta forma por ahí nos terminaban robando la kill. Lo siento, amiguito, te tenía que eliminar por cuestiones de que ese robot era mío, yo ya lo estaba eliminando. Entonces nos terminamos llevando otro Titan Slider y pues bueno, chicos, a seguir atacando en el juego. Teníamos a nuestro Mino, estuve utilizando Cannibal Reactor.
estoy utilizando 2 módulos de daño y 1 de durabilidad, entonces sí realiza mucho daño a los titanes con lo que son las metralletas, al igual que a los robots. ¿Por qué? Porque el Cannibal Reactor solo se activa para lo que son los titanes, y lo que son los módulos de daño, los que son normales, perdón, no recuerdo el nombre, la verdad se me fue el nombre, pero que pueden realizar cierto daño a los robots, más si ya tienes full las armas, entonces sumas ese porcentaje y te ayuda muchísimo a poder eliminar al robot. Chequen cómo les baja rapidísimo a estos robots. Utilizaba mi embestida, que nos terminábamos llevando otra kill. Llevábamos 21 kills, chicos, 21 kills en este juego que es todos contra todos. Lo padre de este juego es de que a veces muchos se quedan, todos se quedan, entonces es padre porque puedes juntar buena cantidad. A veces todos se salen porque van perdiendo o porque de plano no pueden quedar en un lugar, entonces terminan saliéndose del juego. Muchos lo que hacen es autodestruirse. Cuando ya tienen muy poca vida sacan otro titán, pero no les favorece tanto porque en cierta forma los puntos de honor van bajando. Una de las cosas que da más puntos de honor es obtener lo que son estas como tipo fichitas, las cantidades de fichitas, entonces no ayuda muchísimo a que quedes en primer lugar. Tómenlo mucho en cuenta de que no ayuda. Lo que te va a dar las fichas, claro, es eliminaciones, las rachas que tengan, y las fichitas son las que más le van a dar. Entonces traten de evitar eliminarse un robot, mejor esperen a que los eliminen. Otro podría obtener un buen lugar, entonces traten de evitar eso. Pero bueno, chicos, creo que llegamos al final de esta batalla. Activamos nuestro escudito y así poder, ¿cómo les diré? Pues dejar una marca así como de que activó su escudo. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. En esta ocasión obteníamos 1.600.000, 5.741. Como les decía, algo importante son las fichas y las rachas. Todo eso te va a dar muy buenos puntos de honor. Entonces obteníamos 1.600.000 de plata, chicos, que creo que con esto lo podríamos hacer en 3 batallas que durarían 10 minutos cada uno. Chequen, ya subimos al nivel 2 al piloto del Fafnir, entonces vamos a tratar de subirlo más, chicos. Vamos a obtener por acá. Regresamos al juego, chicos. Vamos a continuar, menos lag, mejor juego. Entonces continuamos en todo esto, chicos. No me queda más que decir que seguir con ustedes y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao, chicos.